Hashem, bendito el Eterno por siempre. Bendito sea Él por siempre. Pueden sentarse, Javerín, Javerot. Y vamos a meditar un momento en hechos y palabras de Rab Yeshua. Bendito el Boreolam. Estamos ya del cuarto día de la festividad de Hanukkah, fiesta de las luces. Bendito sea Hashem. Estamos en el cuarto día de esta festividad de Hanukkah. Amén. Exaltado el Boreolam por siempre, porque nos permite celebrar con alegría, con gozo. Bien, cada viernes hablamos acerca de las palabras de Rab Yeshua, y hoy, que es Hanukkah, vamos a tocar pues hechos de Rab Yeshua, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de, bueno, no voy a hablar de Hanukkah porque ya conocemos la historia, el tema, las costumbres y todo, sino más bien la clase de esta tarde, la shur de esta tarde, la clase de esta tarde, tiene el objetivo de responder a dos objeciones que hacen los mesiánicos antijudíos, ¿sí? Por no decir antisemitas, vestidos de judíos, manipulados por doctrinas jesuitas. Mucho cuidado, por allá están infiltrándose jesuitas, ¿sí? Que están pervirtiendo la fe judía, pervirtiendo la fe hebrea, apartando, causando división y confusión a los que están retornando, ¿sí? A los que están retornando a la fe de Abraham Avinu, a la fe del pueblo judío. Y una de esas doctrinas es atacar al judaísmo, atacar las costumbres judías. Es fácil detectar a este tipo de grupos de personas, es fácil, porque traen ese mismo espíritu grecorromano de aborrecer, a fobia a lo judío, ¿sí? De no querer tener nada que ver con la chusma de judíos, como Constantino decretó, y siguen bajo ese mismo decreto de Constantino, solo que ahora usan talit, usan kipá, pero siguen bajo ese mismo decreto grecorromano. Ok, bien, entonces vamos a ver, en primer lugar, yo dije la clase de hoy va a ser una respuesta a las objeciones mesiánicas de algunos grupos pseudo-israelitas, pseudo-hebreos, que dicen que celebrar la fiesta de la dedicación del altar no es mandamiento de Hashem, no está en la Torá, que no es bíblico. Y vamos a ver si eso es verdad. Y la otra objeción que ellos ponen es que Yeshua no celebró Hanukkah, porque no mencionan los escritos de los emisarios si Yeshua celebró Hanukkah con sus discípulos. Entonces toman un verso por allá que han sacado de contexto, lo han distorsionado, han infiltrado su doctrina jesuita, contraria a los judíos, contraria al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, ¿sí? Y están enseñando que Yeshua no celebró Hanukkah, que era antijudío, era contrario a esas fiestas. Vamos a ver si eso es así o no es así. Bien, entonces, en primer lugar, para comenzar, este no es un estudio profundo, es una respuesta sencillita y básica, y como me enseñó mi madre abuela, al buen entendedor, pocas palabras. Porque el que entiende y puede ver con claridad, no es necesario que le muestres y le muestres y le muestres, entiende perfectamente, comprende. Y el que no, por demás, aunque uno le esté muestre y muestre y muestre, su necedad no le permite ver lo que es claro en las palabras del Eterno.
Bien, la festividad de Hanukkah, transliterada al inglés como Chanukah, así lo va usted siempre a contar con che en el inglés, pero se pronuncia Hanukkah, llamada la fiesta de la dedicación, la fiesta de las luces. El concepto de luces de Navidad viene de la fiesta judía de Hanukkah, que es más antigua que la Navidad. Les recuerdo que la Iglesia Católica mezcló Hanukkah con Saturnalias y le inventó a su pueblo, al cristianismo, la Navidad. Entonces, el concepto de luces de Navidad no es de Navidad, es de Hanukkah, la fiesta de las luces o luminarias. Como todos ya sabemos, es una festividad que dura 8 días a partir del 25 del mes de Kislev del calendario hebreo y conmemora la recuperación de la independencia judía a manos de los macabeos sobre los griegos y además de la recuperación del Bet Hamikdash, del santuario, el santo templo, el sagrado templo, ¿sí? Del segundo templo en Jerusalén en el año 165 antes de nuestra era común. Esta celebración ocurre en el mes de diciembre décimo mes en el calendario hebreo. Bien, el calendario, perdón, el mes de diciembre del calendario gregoriano. Bien, la historia del milagro de Hanukkah y lo que encierra Hanukkah alrededor de ella, ¿sí? Está rodeada de alegría y está preservada en el libro de Primera y Segunda de Macabeos, que hoy por hoy no se encuentra en las Biblias hebreas o Biblias protestantes, pero que sí estaban en la Septuaginta y en los escritos que Yeshua, el Mesías de Israel, leyó en su tiempo, ¿sí? El día de hoy no se encuentran en las versiones, sean hebreas, judías o protestantes, excepto con la versión Jerusalén, que sí las tiene. La Septuaginta las tenía y los escritos que Yeshua leyó también incluían estos libros. Bien, como todos sabemos, la fiesta de Hanukkah correctamente significa dedicación, la fiesta de la dedicación. Por eso es que en el libro de Juan capítulo 10, verso 22, está escrito, ¿sí? Está escrito que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Dedicación de qué? La dedicación del altar. Es un día nacional, el 25 de Kislev, y luego 9 días en el que se celebra la dedicación del altar. ¿Qué altar? El altar del segundo templo que fue recuperado por los macabeos, ¿sí? La rededicación del segundo templo, del altar del segundo templo, en el año 165. Tenemos un primer altar, recuerden, luego un segundo altar, el primer templo de Jerusalén que fue destruido, luego se levanta el segundo templo de Jerusalén y se rededica el altar, ¿sí? Pero luego los griegos toman el templo, establecen allá ídolos, ¿sí? Y cuando los macabeos recuperan el templo, ese día comenzó un día nacional de celebración, de la dedicación del altar de ese templo que fue destruido en el año 70 de nuestra era común, ¿sí? En el año 70 fue destruido ese templo y no hemos tenido, después de aquella dedicación que se celebró por los macabeos, hasta esta fecha no hemos tenido otra fiesta de dedicación
del altar. ¿Sí? Fiesta de dedicación del altar. Cada 25 de Kislev recordamos la dedicación del altar recuperado del segundo templo en el tiempo de los macabeos. Ahora, la pregunta es, ¿sí? ¿Es bíblico celebrar la dedicación del altar? ¿Se puede mandar? ¿Es bíblico? ¿Es bíblico celebrar la dedicación del altar? Bien. Unos por allá dicen, Hanukkah no está en la Torá. Y ya vimos que aunque explícitamente Hanukkah no está en la Torá, yo pasé una shiur en la que hablamos sobre Hanukkah mencionada en los códigos de la Torá. ¿Sí? Ahí se menciona Hanukkah. Pero también pasamos otra shurim donde hablamos acerca de lo que, como la Torá tiene las sombras de la fiesta de Hanukkah. Ahora, una cosa que tenemos que entender es que las fiestas judías, sean las fiestas sagradas o fiestas culturales, yo decía la semana pasada que todo pueblo tiene fiestas sagradas y tiene fiestas culturales, todas las naciones lo tienen, Israel también tiene sus fiestas sagradas y sus fiestas culturales. Todas las fiestas, ¿sí?, del pueblo judío tienen como base o trasfondo la Torá. No hay ninguna fiesta, así sea la fiesta sagrada, o sea, fiestas culturales, que no tenga como trasfondo la Tanaj, las escrituras. Las fiestas sagradas, la Torá. Las fiestas culturales, la Tanaj. ¿Sí? Esto es importante entenderlo. Y todas las fiestas judías, sean sagradas o sean culturales, que se celebran hoy, son fiestas memorativas de eventos que sucedieron en el pasado. Por ejemplo, la fiesta de Pesaj. Pesaj rememora la salida de Egipto, la liberación del faraón, pero apunta a algo mejor. Y así cada una de las fiestas, todas las fiestas que celebramos hoy, son fiestas memorativas en recuerdo de eventos que pasaron en el pasado, ¿sí? Y ya sea que están establecidos como ordenanza del Eterno, como ordenanza de los profetas, ordenanza del Eterno a través de Moshe, mandamientos de Torah, como ordenanza de Hashem a través de los profetas, mandamientos de Nevi'im, o como ordenanza de Hashem dirigiendo a los rabinos a establecer determinadas cosas, ordenanzas de Rabanam. Hay tres tipos de ordenanzas: ordenanzas de Torah, ordenanzas de Nevi'im y ordenanzas de Rabanam. Ordenanzas de la Torah, Hashem por medio de Moshe; ordenanzas de Nevi'im, Hashem por medio de los profetas; y ordenanzas de Rabanam, Hashem por medio de los rabinos. Esto, Hashem por medio de los rabinos, por ejemplo, vemos a Shaul que en una de sus cartas él dice: esto ordeno yo. Ahí él está como rabino estableciendo un mandamiento, una ordenanza de Rabanam, como rabino, ¿sí? Esto quiero, hay otros versos donde Shaul dice: esto quiero yo y no Hashem, ¿sí? O sea, él está dando a entender: estoy estableciendo una ordenanza, una regla, un mandamiento, ¿sí?, de Rabanam. Bien, entonces, hay fiestas que son de Torah, que Hashem las estableció,
Pero hay también eventos que son de los profetas. Por ejemplo, los ayunos, ¿sí? En ninguna parte de la Torá se establecen los ayunos que se celebran, ayunos nacionales que se celebran a lo largo del año. La Torá no nos manda a celebrar esos ayunos. Esos ayunos se mencionan en los profetas. Y Hashem en ningún momento dice, eso no lo mandé yo. Al contrario, Hashem, en respeto a lo que los profetas dicen, dirigidos por él mismo dice, el ayuno del tal mes, el ayuno de tal mes, el ayuno de tal mes. Hashem aprobó lo que los profetas hablaron acerca de los ayunos. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a entender esto. Entonces, vuelvo al punto original para ya entrar a esto. Todas las fiestas judías, sean sagradas o culturales, son memorativas de eventos del ayer. ¿Sí? Y todas tienen un trasfondo en la Torá o en la Tanaj. ¿Ven? Por ejemplo, el uso de vino en la cena de Pesaj. Usar vino en la cena de Pesaj. ¿Dónde la Torá dice que se use vino en la cena de Pesaj? ¿En qué verso lo dice? No existe ningún verso que lo diga. El vino los sabios introdujeron el vino en la cena de Pesaj en remembranza de la bendición, de la libertad, en remembranza de las 4 promesas que Hashem, son 4 copas de vino en Pesaj. Lucas menciona 2 de ellas y Yeshua usó las 4 copas. Lucas menciona 2. Él no estuvo en contra de las cosas que estaban correctas, que eran buenas. ¿Sí? Es bueno hacer esto sin dejar de hacer aquello. Por ejemplo, Yeshua cuando menciona esa palabra, bueno es hacer esto sin dejar de hacer aquello, habla acerca de, ay de vosotros escribas y fariseos que diezmáis, que diezmad. Y también ellos habían añadido el diezmo de las hortalizas. Y la Torá no menciona nada acerca de eso. Y Yeshua tampoco los contradijo. No, eso no está establecido en la Torá. Al contrario, él dijo, bueno es hacer esto sin dejar de hacer aquello. Habéis dejado la base de la Torá, la fe, la justicia y la misericordia. Bueno es hacer todo eso que ustedes hacen, incluyendo el diezmo que ellos habían añadido, ¿sí? Sin dejar de hacer aquello. ¿Qué cosas? Justicia, fe, justicia y misericordia. Entonces, ahí estamos viendo nosotros, Javerín, Javerot, ¿sí? Bien, entonces, todas tienen un trasfondo memorativo de eventos del ayer, sean sagradas o sean culturales, y todas tienen su base en la Torá. No hay nada que el pueblo judío haga que no tenga su base en la Torá, en los profetas o en los escritos. Ahora viene el asunto. ¿De dónde nuestros sabios tomaron la idea de que cuando se recuperó el altar del segundo templo en época de los macabeos, cuando los griegos lo habían profanado y ellos recuperaron el templo y santificaron de nuevo el templo y reconsagraron de nuevo el altar, de dónde ellos tomaron la idea de establecer ese día, ese evento, ese suceso como una fecha memorativa de alegría y de recordatorio? ¿De dónde tomaron la idea? A ellos se les ocurrió a lo loco, ay, ya recuperamos el templo, ya lo tenemos, dediquemos el altar y a partir de hoy es día de fiesta. Cada año va a ser un día memorial, un día recordativo. Recordemos, vuelvo a decir, que todas las fiestas, sean sagradas o sean culturales del pueblo judío, tienen un trasfondo ayer y tienen su base en la Torá, en los profetas, en los escritos, en la Tanaj. Ahora, vuelvo a lo que estoy diciendo. ¿De dónde
los sabios tomaron la idea de, bueno, recuperamos el altar, recuperamos el Bet HaMikdash, el santuario, hemos dedicado el altar, ¿debemos dejar esto en el olvido? ¿O tenemos nosotros que establecer esto como un día de fiesta nacional, recordando este evento? Entonces, nuestros sabios consultaron las Escrituras y teniendo ellos el concepto de las fiestas sagradas, de que todas son memorativas del evento de ayer, las fiestas que ellos adicionaron por estos eventos que acontecieron, que no tenían que ver con fiestas sagradas, con esa mentalidad que ellos tenían. La fiesta de Pesaj es memorativa de la salida de Egipto. La fiesta de Shavuot es memorativa de la entrega de la Torá. La fiesta de Sukkot es memorativa del caminar que tuvimos y de vivir en tabernáculo. Entonces ellos tenían ese precedente histórico de fiestas, de eventos memorativos. No sé si está entendiendo conmigo. Vamos a empezar a entender. Ellos tenían la idea, los sabios tenían la idea dada por Hashem de fiestas memorativas, de eventos que acontecieron. Era la idea que tenían por parte de la Torah. Entonces, cuando se empiezan a presentar otro tipo de eventos que acontecieron después de la Torah, entonces nuestros sabios, con ese precedente, piensan que establezcamos estos días también como fiestas memorativas de estos eventos que están sucediendo. Y recordemos. Y celebremos la dedicación del altar, de este altar que se ha recuperado, de este altar que hemos levantado. El primer altar fue dedicado a Hashem y fue día de fiesta. El segundo altar del segundo templo fue dedicado a Hashem y fue día de fiesta. Pero cuando este segundo altar se recupera en medio de la gran victoria que Hashem obró con pocos, destruyendo a muchos, nuestros sabios, teniendo el presidente de las fiestas sagradas como memorativas de eventos del ayer, ellos establecen entonces que estas fiestas también tienen que ser memorativas. ¿Y dónde tomaron ellos como base para ordenar y establecer Hanukkah, la fiesta de la dedicación, como una fiesta de alegría y de gozo? En primer lugar, vamos al libro de Bemidbar, Números capítulo 7. Por favor. Números capítulo 7. Baruch Hashem. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher kireshanu bemid botat bet sibanu al librei Torah. Bendito seas tu eterno, nuestro poderoso Rey del universo, que nos santifica con sus mandamientos y nos ha ordenado respecto a las palabras de la Torah. Baruch Hashem. Números capítulo 7, verso 11. Y mire, este capítulo de Números habla de la dedicación del altar. Estamos hablando del primer altar que fue dedicado. Y mire lo que dice Números capítulo 7, verso 11. Y Adonai dijo a Moshe: ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del... empieza a entender conmigo la Torah. Y donde nuestros sabios tomaron la idea de celebrar por una semana completa la dedicación del segundo altar recuperado. El primer altar que se dedicó a Hashem
Hashem le dijo a Moshe, el día que se dedique el altar, por príncipes van a venir. ¿Cuántos príncipes en Israel eran? El primer día vendrá el primero. Y dice, capítulo 7, verso 11. Un príncipe vendrá un día y otro príncipe vendrá otro día. Pero no eran nada más dos príncipes. En Israel habían muchos príncipes. Ahora imagínense cuántos días se llevaba la fiesta de la dedicación del primer altar. Un príncipe por día. Hasta que todos los príncipes pasaron después de la dedicación del primer altar. Entonces, precedente histórico que nuestros sabios tomaron en cuenta. En el ayer, cuando se dedicó el altar, por cada día pasaba un príncipe, hasta que pasaron todos los príncipes a la dedicación, a dedicar el altar, a presentar sus ofrendas en la dedicación del altar. Entonces, ¿están conmigo? ¿Empiezan a entender? ¿Empiezan a ver conmigo? Entonces, hay un precedente en la Torah de que se celebra, un príncipe pasa un día, otro príncipe otro día, otro príncipe otro día, de días de fiesta a causa de la dedicación del altar. Primera pista. ¿Sí? ¿Cuántos príncipes eran en Israel? Lea la Torá y ahí va a encontrar. Entonces aquí estamos viendo. Hashem le dice a Moshe, para la dedicación del altar, que presenten su ofrenda. Un príncipe un día, otro príncipe otro día, otro príncipe otro día. Repito, hay un precedente histórico de celebrar días a causa de la dedicación del altar. ¿Está entendiendo? ¿Está viendo conmigo? Ahora, vamos a otro verso, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 9. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 9. Baruch Hashem, capítulo 7, verso 9. Dice de la siguiente manera: y al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. ¿Sí? Aquí hubo una dedicación del altar y hubo fiesta por 7 días. Entonces, nuestros sabios tienen este precedente histórico de que la dedicación del altar ha tenido días de fiesta, ha tenido días de celebración que no habían sido establecidos, pero ellos vieron el precedente histórico. ¿Ok? Ahora vamos, por favor, a Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 6. Baruch Hashem. Bendito el nombre del Eterno por siempre. Esdras, capítulo 6. Verso 16.
Esdras capítulo 6, verso 16. Entonces los hijos de Israel, los Kohanim, los Leviim y los demás que habían venido de la cautividad, esta es la dedicación del retorno después de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Hashem con gozo. Cuando los judíos volvieron de la cautividad y dedicaron de nuevo la casa del Eterno, esa dedicación fue hecha con gozo, con alegría. Entonces, ahora yo pregunto a ustedes. Y por cierto, la palabra hebrea que aparece detrás de la traducción al español, dedicar, dedicación, es Hanukkah. Esa es la palabra hebrea, Hanukkah, dedicación. Sí, entonces acá debería decir, esta fue terminada, entonces los hijos de Israel, los Kohanim, los Leviim, los demás que vinieron de la cautividad, hicieron la Hanukkah de esta casa de Elohim con gozo. Entonces, pregunto yo, ¿hay un precedente bíblico de que cuando se dedica el altar de nuevo a Hashem, hay fiesta y alegría por un día, por 2 días, por 7 días o los días que duren o que se pueda? ¿Hay un precedente bíblico de celebrar la dedicación del altar? ¿Sí o no lo hay? ¿Qué dicen los javerín, las javeró de la sala de YouTube? ¿Hay un precedente bíblico de celebrar la dedicación del altar y convertirlo en fiesta? ¿Sí o no lo hay? ¿Es bíblico celebrar? Entonces, si su respuesta, no sé cuál sea su respuesta, pero saque usted sus propias conclusiones. Entonces, ¿es bíblico celebrar la dedicación del altar a Hashem con alegría y con gozo, 1 día, 2 días, 7 días, 7 más 2, 9? ¿Sí? ¿Es bíblico o no es bíblico, señores? ¿Sí? Fíjese cómo la Torá nos da pautas, ¿eh? En uno menciona un príncipe un día, otro príncipe otro día, 2 días. Pero en otro lado menciona, y celebraron por 7 días. 7 más 2, 9 días. Hay un precedente bíblico de que la dedicación del altar, del templo, merece ser celebrado. ¿Sí o no lo hay? Sí lo hay, señores. No hay más ciego que el que no quiera ver, a causa de líderes pseudo-judíos, maestros antijudíos, enseñándole al pueblo que no hagan lo que los judíos hacen. Son tradiciones de hombres. Discúlpeme, pero no son tradiciones de hombres. Los sabios tomaron el precedente histórico bíblico, y cuando se recuperó el segundo templo, el altar del segundo templo, y habiendo obtenido victoria con pocos, ellos dijeron, esto no puede quedar solamente así, esto merece ser recordado de generación en generación, de generación en generación, y establecieron nuestros sabios estos días de fiesta con un nombre que ya tenía precedente histórico: Hanukkah, la dedicación a Hashem, del templo, del altar, y ahora, hoy, de nuestras vidas. Cada año rededicamos nuestras vidas a Hashem. Entonces, estos maestros, entre comillas, pseudo-israelitas, que enseñan, Hanukkah no lo manda Hashem, Hanukkah. ¿Cómo lo iba a ordenar Hashem si los eventos sucedieron después que se dio la Torah? Hashem tampoco ordenó celebrar Pesaj con vino. Vino fue añadido posteriormente.
por nuestros sabios. Entonces, Haverín, Haverot, ¿tiene Hanukkah un precedente bíblico? ¿Sí o no lo tiene? Tanto en la Torá como en los profetas. Lo leímos ahorita en Números, en Esdras y en Crónicas. Torá, profetas y escritos. Y nuestros sabios, viendo este precedente histórico, cuando se hizo el altar, un príncipe por día y otro día, fue fiesta. Cuando celebraron el altar en Crónicas, fue fiesta. En Esdras, fue con gozo, con alegría. Entonces ellos dijeron, recuperamos el altar, recuperamos el templo. Victoria obtenida por milagros del Altísimo. No puede quedarse así. Y establecieron la fiesta de Hanukkah para ser celebrada de generación en generación. Y Haverín, Haverot, de la dedicación del altar, del segundo altar, recuperado por los macabeos hasta el día de hoy, no hemos vuelto a tener otra fiesta de dedicación del altar. Pero la vamos a tener en los días de Mashiach, cuando el santo templo en Israel, en Jerusalén, sea levantado, y Mashiach sea rey sobre las naciones, y el templo y el altar sean levantados. Vamos a tener otra fiesta de dedicación del altar. Y yo en lo personal creo que esa fiesta va a acontecer un 25 del mes de Kislev. Porque esta Hanukkah que celebramos ahora, recordando el pasado, también nos apunta al futuro. Porque ese es el precedente bíblico de las fiestas. Las fiestas que celebramos hoy son rememorativas del pasado, pero apuntan al futuro. Entonces, ¿es bíblico celebrar la dedicación del altar? Sí lo es. Miente Palacio Celorio y miente cualquier otro líder pseudo-israelita que diga que son tradiciones de hombres. No son tradiciones de hombres. Nuestros sabios las establecieron con un precedente bíblico e histórico. Esta gente a mí me da... por allá andan diciendo que las 9 velas de Hanukkah, la de en medio se llama Shamash. Shamash en hebreo, que significa servidor. Y por allá andan diciendo que esa vela es una vela en la que los judíos honran al dios Sol, porque Sol en hebreo se dice Shamash. Y están honrando al dios Sol. Burradas. O sea, no son justos cuando hablan. O sea, porque los judíos dijeron, esta vela de en medio de la Hanukkah se va a llamar Shamash, es la vela siervo que prenderá las demás. Ahora ellos dicen, Shamash es Sol. Ellos cuando prenden esa vela están honrando al dios Sol. Ahora yo pregunto, ¿y cuando ellos se llaman Aj? Hola Aj, Shalom Aj, ¿no están honrando al dios Anubis egipcio? Porque Anubis egipcio se llama Aj. Y cuando ellos dicen tercos con el ya, ¿no están honrando al dios toro de Egipto, que también se llamaba Ya? O sea, si vamos a decir que porque los judíos a esta vela le pusieron el nombre de Shamash, y es el nombre de un dios pagano, es el dios Sol, si vamos a pesar las cosas iguales, entonces como ellos se llaman, también hay un dios pagano egipcio que se llama Ya. Hay un dios pagano que se llama Ya, el dios toro de Egipto, el dios de la luna. No son equitativos. Yo le voy a decir algo, nada tiene que ver que esta vela de en medio de la Hanukkah se llame Shamash, o decir o decir Ya, no tiene nada que ver si en otras culturas significa otra cosa o es otra cosa. Eso es allá, no acá. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ellos decidieron llamarle Shamash, que significa
Siervo en hebreo, una vela piloto, luz que enciende. Y yo expliqué en una shur lo que esa vela de en medio representa. Los 9 frutos del Ruach, los 9 dones del Ruach, cuya vela principal, Mashiach, el amor de Hashem, de tal manera amó Mashiach. ¿Sí? Lamentablemente esta gente está llena de doctrinas jesuitas. Bueno, entonces, hay precedente bíblico de que la fiesta de la dedicación, hay precedente bíblico de que la dedicación del altar merece ser celebrado, merece tener alegría, gozo, fiesta, 1, 2 días, 7 días, 9 días. ¿Hay precedente bíblico? Lo hay. Aquí está, lo acabamos de ver. Al buen entendedor, pocas palabras. Quien quiera persistir en su necedad de que no lo dicen las escrituras, eso es invento. ¿Quieres que en su necedad que siga? Que quiere ver con claridad, lo acabamos de ver. Ahora, segunda. Yeshua, ¿celebró o no celebró Hanukkah? Hay un bonito testimonio en los escritos de los emisarios que se encuentra en el libro de Yohanan, escritos de los emisarios, capítulo 10, por favor, verso 22. Vamos a terminar ya. ¿Qué dicen los javerín de la sala de YouTube? ¿Les queda claro o no les queda claro? ¿O van a seguir creyendo lo que ahí dicen? Que Hanukkah, eso no está bien celebrarlo, eso no lo manda Hashem, eso no lo dice la Torá, eso no lo dicen los profetas. Para el que quiera creer eso, que lo quiera creer. Yo creo a los sabios y sus palabras en concordancia con la Torá, los profetas y los escritos. La otra objeción de esta gente es que Yeshua no celebró. Y tuercen, así se dice, tuercen, o tuercen. Tuercen de torcer. Este verso, sacándolo de contexto. Juan capítulo 10, verso 22. Comentaron en la sala de YouTube. Amén. Capítulo 10, verso 22. Entonces llegó Hanukkah en Jerusalén, era invierno y Yeshua estaba andando alrededor del área del templo en la columnata de Shlomo. Este pasaje, este testimonio, no está ahí de adorno. Para muchos amigos, las festividades judías son eso, fiestas judías, solamente. Pero no han hecho aún el ejercicio de pensar que Yeshua, siendo judío, vivió dentro de un contexto religioso judío, donde todas las festividades que él celebró fueron todas festividades de judíos, de la tradición de su pueblo Israel y de las festividades de la Torá. Fue justo en la festividad de Hanukkah cuando él alzó su voz y se declaró como el pastor de las ovejas y dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sus ovejas son quienes le oyen e imitan su conducta, como escribiera Kefas. Pues para esto habéis sido llamados, ya que también el Mashiach sufrió por vosotros, dejándoos un modelo para que sigáis sus huellas. El que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño,
el que al ser insultado no respondía con insultos, al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia. Ahora, ¿celebró Yeshua Hanukkah o no celebró Hanukkah? Mis amados, Yeshua celebró Hanukkah. Desde chiquito, él celebró Hanukkah. Y él celebró festividades sagradas como también culturales, y en los escritos de los emisarios se da testimonio de eso, de que él celebró las dos tipos de fiestas, las sagradas y las culturales. E incluso yo tengo que retomar una fiesta que dejé de celebrar, pero que he estado estudiando y analizando, y mi comunidad la celebra. Yo me he abstenido a causa de que hubo un tiempo que me dejé llevar de doctrinas ahí mesiánicas, y que está en el testimonio de los emisarios. Y es la fiesta de Purim. El próximo año, esta vez, vamos a celebrar con mi familia, como lo hace mi comunidad, como lo hace el pueblo judío. Ahora, bien, en primer lugar, los discípulos de Yeshua eran judíos, Yeshua mismo era judío, y practicaban todas las fiestas y las costumbres hebreas. Quiero que vea conmigo primero, y quiero que mire que Yeshua, esto lo comenté en una clase, Yeshua solo iba a Jerusalén a causa de las fiestas. Solo por eso subía a Jerusalén. Él no iba a Jerusalén si no fuera a causa de las fiestas. Ahora mire conmigo, fiestas sagradas a las que fue Yeshua. Yohanan, Juan capítulo 2, verso 13 y 14. Yohanan, Juan capítulo 2, verso 13 y verso 14. Dice de la siguiente manera: estaba cerca la Pascua de los Yehudí y subió Yeshua a Jerusalén. ¿A qué fue Yeshua a Jerusalén? Vamos a ver si Yeshua celebró o no celebró Hanukkah. ¿A qué fue Yeshua a Jerusalén? Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. ¿A qué fue a Jerusalén? Versos más adelante, por favor. Vamos a ver. ¿A qué fue Yeshua a Jerusalén? ¿O a qué en Pascua? Cuando él iba a Pascua, ¿a qué iba? Mire por favor ahora, capítulo, permítame un momento, buscamos la cita. Mateo, vamos a entrar en contexto. Hechos de Yeshua, en contexto, por favor. Mateo, capítulo, testimonio de Matillá. Baruch Hashem, permítame un momento. A ver si estoy aquí bien. Mateo, no es Mateo, es 13. Lucas 22. Ahorita le doy la cita, permítame un momento. Javerín, Javerot. Mateo, no es Mateo, perdón, es Lucas capítulo 22,
Y miren lo que dice en el verso 1. Hace rato leímos en Juan 2:13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. Ahora mire testimonio de Lucas capítulo 22, verso 1. Estaba cerca la Pascua de los panes sin levadura. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Ahora mire, ¿a qué iba Yeshua a Jerusalén en la Pascua? Empieza. Verso 15 de Lucas 22, verso 15. Versos 7 y 15. Llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Yeshua envió a Kefas y a Yohanan diciendo: id y prepararnos la Pascua que la comamos. En Juan 2:13 dice que Yeshua subió a Jerusalén en la Pascua. Y aquí dice, donde acabamos de leer, que Yeshua subió a celebrar la Pascua en Jerusalén. ¿A qué subía Yeshua a Jerusalén en la Pascua? A celebrar la fiesta. A celebrar la fiesta. ¿Sí? Él no iba a Jerusalén nada más porque sí. El testimonio de los emisarios nos muestra que en cuanto a fiestas sagradas, y quiero que observe que Yohanan menciona sagrada Pesach, sagrada a Matzot, panes sin levadura, da el nombre de la fiesta sagrada. Y Yeshua va a Jerusalén a celebrar las fiestas sagradas. Pero también, señores, Yeshua iba a Jerusalén a celebrar las fiestas culturales. Y quiero que vaya conmigo a Yohanan, capítulo 5, y le voy a mostrar algo. Y ya termino, ya vamos terminando. Yohanan, capítulo 5, verso 1. Y aquí no se da el nombre de la fiesta, porque esta fiesta no es sagrada, es cultural. Note que en las otras dos fiestas se menciona el nombre de la fiesta, incluso en el libro de los Hechos, las fiestas sagradas son mencionadas con sus nombres por los apóstoles, por los sheliachim, los emisarios. Pero aquí en el testimonio de Yohanan dice lo siguiente: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. Pero no se menciona el nombre de esta fiesta. ¿Sí? Era una fiesta. Y note lo siguiente: el contexto bíblico de los hechos de Yeshua que tenemos, el contexto testimonial de los emisarios de los hechos de Yeshua, es que él iba a Jerusalén a celebrar las fiestas. Y aquí él sube a una fiesta, dice, y después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. He estado estudiando un poquito, todavía no me lo tome como que sí ya es, pero de acuerdo al contexto que he mirado, esta fiesta que no se menciona el nombre de esta fiesta y que Yeshua sube a Jerusalén a celebrarla, he llegado a la conclusión, de acuerdo al contexto, revisando y tratando de hilar las fiestas anteriores mencionadas y las fiestas posteriores mencionadas en el libro de Juan, que es la fiesta de Purim. Esta fiesta que no se menciona el nombre de ella, es la fiesta de Purim. Yeshua subió a Jerusalén a celebrarla, porque él era judío. Y en Jerusalén la cosa se ponía hermosa en las fiestas.
Entonces, ¿sí? Incluso la fiesta de Sukkot, vemos en Juan capítulo 7, Yohanan capítulo 7, verso 1 al 3, dice lo siguiente. Juan capítulo 7, 1 al 3. Después de estas cosas, Juan capítulo 7, 1 al 3, dice de la siguiente manera. Después de esto, Yeshua viajó el Galil, evitando intencionalmente Yehudá, porque los habitantes de esa región deseaban matarle. Pero faltaba poco para empezarse la festividad de Sukkot en Yehudá. De manera que sus hermanos le dijeron, márchate de aquí y ve a Yehudá, para que tus talmidim puedan ver los milagros que hacen. Aquí vemos, ¿sí?, que se menciona la fiesta de Sukkot, y Yeshua fue a esa fiesta. El contexto que yo les quiero mostrar es que Yeshua iba a Jerusalén a las fiestas sagradas, pero también en el testimonio de Juan, capítulo 5, 1 y 2, se menciona una fiesta sin nombre, y él también subió a Jerusalén a esa fiesta. ¿A qué fue? Ya vimos en el contexto que él iba a Jerusalén a celebrar las fiestas. Entonces, Javerín Javerot, cuando se menciona en el libro de Juan, capítulo 10, verso 22, que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, Hanukkah, y Yeshua andaba en el pórtico de Salomón, es porque Yeshua fue a Jerusalén a celebrar la fiesta de Hanukkah como judío. Por eso es que el énfasis, celebrábase la fiesta de los judíos, ¡fium!, sube Yeshua, porque él también es judío, va también a la fiesta, va a celebrar, ¿sí? No está de adorno ahí nada más en Juan. Entonces, que no me vengan ahí algunos torciendo el texto para decir que Yeshua no celebró Hanukkah. Él fue. Yo hice un ejemplo. Yo di un ejemplo similar. Yo vivo en México. Aquí en México el 15 de septiembre se celebra el Día de la Independencia de México. Las plazas se llenan de gente. Desde los palacios que hay enfrente de las plazas se da el grito de independencia cada año, una fiesta cultural mexicana. Si alguien a usted le dijera, celebrábase en México el Día de Independencia y el Rosh Mijael de Or Teshuvah andaba en la plaza cerca del Palacio de Gobierno, ¿qué estaba haciendo el Rosh Mijael cerca del Palacio de Gobierno en la Plaza de la República? ¿Sí? En un día de fiesta mexicano. ¿Qué andaba haciendo Rosh Mijael ahí? Fue con su bandera de México a celebrar la fiesta cultural mexicana. Es un ejemplo. Yeshua fue a Jerusalén a celebrar Hanukkah. El que tiene oídos para entender, para oír, que oiga, y el que tiene ojos para ver, que vea. El ciego es por demás querer mostrar. ¿Sí? Baruch Hashem. Que Hashem les dé entendimiento, Javerín Javerot. Y no se dejen influenciar de esa gente que está llena de doctrinas jesuitas. Los jesuitas han manipulado doctrinas y las han infiltrado como cosas antijudías, doctrinas antijudías, un Shabbat diferente. ¿Sí? ¿Quién cambió el Shabbat semanal, el séptimo de la semana, al domingo? Roma. Hoy los jesuitas han infiltrado doctrinas como el Shabbat solar, el Shabbat lunar, el Shabbat laboral, y están confundiendo al pueblo. Por ahí yo oí a un líder mesiánico que dice, que habla contra Hanukkah, y él dice, hablando contra Hanukkah, dice, yo voy a decir esto, aunque yo le caiga mal a los judíos, aún más mal de lo que ya les caigo.
Este señor está sembrando división. ¿Cómo puede un israelita buscar caerle mal a su hermano judío? Al contrario, los profetas hablan de la unidad de las dos casas. Israel, las 10 tribus, y Judá, buscar la unidad de las dos casas, y las dos casas serán un solo palo en la mano de Hashem a través de Mashiach. Los verdaderos maestros de Israel estamos buscando la unión de las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Moshe y Elías, las 10 tribus de Israel, nosotros y Judá, estamos buscando la unión de las dos casas, no la división de ellas que ha permanecido por mucho tiempo. Si tú oyes a un líder mesiánico que dice que él, por lo que hable, le cae mal a los judíos, y aunque les caiga mal a los judíos, ese hombre no está buscando la unión de las dos casas, sino división entre el pueblo de Israel. ¿Sí? Y entonces acuérdese que se dice de los que causan división. ¿Sí? Judíos son una tribu de Israel. Los judíos de hoy están compuestos por 2 tribus, Judá y Benjamín. Las 10 tribus se fueron, las ovejas de Mashiach, somos la casa de Israel. Y los verdaderos maestros estamos buscando la unión de las dos casas, no división, no la división que ha permanecido por generaciones y años, sino la reunificación de las dos casas. Los judíos son Moshe, que nos enseñan Torah, nosotros somos Elías, que les enseña a Mashiach, la luz de Mashiach, haciendo todo como ellos lo han preservado y guardado en cuanto a los profetas, la Torah y los escritos de la Tanaj. Que Hashem les dé entendimiento, Javerín.